En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos ya en miércoles. Miércoles 28 de junio, se fue junio, sigue el calor, siguen los pronósticos de lluvias en algunas zonas y siguen los llamados a que la población se cuide, siguen las pruebas de COVID que han aumentado, siguen también el llamado para cuidarse en esa dirección, también con otras enfermedades que son propias de la época. Pero siguen también saliendo las auditorías y los detalles sobre 16 auditorías que en principio se publicaron, son 18, y que en este caso estuvieron bajo la responsabilidad de la Contraloría General de la República, que es quien se encarga de fiscalizar las instituciones internamente en el manejo de los recursos. Y como les contábamos en el día de ayer y como hemos estado hablando en estos días, establece muy claro cuáles son las diferencias de la Contraloría respecto a la Cámara de Cuentas. La Contraloría hace auditorías que son internas, como les decía, internas del gobierno. Por eso, las que se están haciendo ahora son auditorías de la gestión actual. Las que estaba haciendo la Cámara de Cuentas antes de que los miembros empezaran con el tira y jala, que ya sabemos y en lo que ha devenido, entonces ahí se estaban haciendo auditorías que tocaban sobre todo a las pasadas gestiones gubernamentales. El tema es que como es la primera vez que hay auditorías internas del mismo gobierno, o por lo menos es la primera vez que en un intento de transparencia se publican como ha estado haciéndose ahora, pues ya comenzaron a pedirle al Ministerio Público que arranque también con nuevas investigaciones, sobre todo en los casos que ya se habían sonado y que ya traían lo suyo, como en los casos del PROPET, como el caso del Gabinete Social, como el caso mismo del CUSEP, que aunque no traía ruidos en esta administración, ha sido bastante traumático lo desatado respecto al CUSET en gestiones pasadas. Y bueno, en el caso de lo que toca a la presidencia, han habido ya reacciones respecto a eso. Hay cuestiones que son fundamentales en lo que han sido estas auditorías, ¿no? Que es lo que ellos llaman respecto a lo que han encontrado en este caso hasta ahora. Bueno, pues en el caso del ministro administrativo de la presidencia, Paliza, que han empezado ya también algunos a reaccionar, que en su gestión encontraron, por ejemplo, cheques que se dieron sin permiso, compras por parte de, para no llamar la atención, parte de control, diferencias, en fin. Se han encontrado esa especie de laxitudes contables, o como ellos llamaban antes en esas mismas auditorías que se han hecho, que le llaman debilidades. Pero aquí hay cosas que son importantes destacar en este ejercicio, mucho más allá de lo que se ha querido y que se ha hablado hasta de populismo. A mí me ha resultado asqueante, incluso algunas cosas dichas por partidos de la oposición que la verdad rayan casi en lo miserable. Las auditorías que se han hecho a varias instituciones del gobierno, yo creo que han puesto en evidencia innumerables debilidades, pero también inconsistencia, muchas irregularidades en lo que tiene que ver con los manejos administrativos. Y vistas de conjunto todo esto que se ha hecho, lo que se refleja es que hay una inquietante sucesión de operaciones financieras que están violando los procedimientos, de manera muy particular la ley 340, que es la ley sobre compras y contrataciones. Pero en sentido general, como hoy señalaba el editorial del periódico Listín Diario, esas auditorías están develando, qué sé yo, algún dispendio, hay descontrol en temas del gasto, hay manejos presupuestales que se están haciendo medalaganariamente en nóminas de empleados, pero también en nóminas paralelas. Y cuando se da a conocer los resultados de esta auditoría, que son 18 en total, y de esos hallazgos que se encuentran, que no dejan de ser escandalosos, porque se supone que en las instituciones del Estado debe manejarse las cosas como Dios manda, pues la Contraloría, sin dudas, ahí no hay duda, está cumpliendo con una responsabilidad legal que es innegociable. Además es un mandato de la ley, están para esas fiscalizaciones, pero las revelaciones que se han hecho yo creo que nos dejan un sabor amargo en muchas direcciones,
porque la opinión pública, al evidenciar que pese al entramado de las leyes y normas que se supone que tienen que proteger el erario, todavía, señores, en la administración del Estado subyacen prácticas odiosas, opacidades, que es lo que ha develado esto, y que podrían enmascarar quizás grandes casos de corrupción, por lo que en algunos casos de esto yo creo que ameritaría que se profundice entonces en las indagatorias. Y aunque algunas instituciones auditadas han dado respuestas respecto, conforme a lo que se ha dicho, haciendo aclaraciones, dando explicaciones, no podemos negar que son irregularidades, pero en todo esto, señores, yo creo que lo que impone es que en este momento, ahora, sin que se le dé ese matiz retorcido, porque ya he escuchado a alguna gente, es que en lo adelante pues pueda existir un control interno más riguroso y además que esto pueda servir también de advertencia para los que ahora querrían pasarse de contento y repetir las mismas prácticas odiosas que los ciudadanos y las ciudadanas hemos rechazado. Y que esos manejos presupuestarios que por lo visto tienen secuelas importantes de una cultura de uso inadecuado, intencionales o no, de los fondos públicos, pues que esto deje claro esas advertencias y esas auditorías. Yo creo que también, y es el segundo elemento importante que yo creo que hay que destacar aquí, dejan bastante claro, mucho más allá de esas operaciones que se le atribuye, mucho más allá de cómo nosotros podamos denominarla. Aquí esto deja un asunto claro, señores, y es que el erario público sigue siendo vulnerable a múltiples formas de depredación financiera y eso es algo que hay que proteger. Sigue como parte esas debilidades de esos entramados mafiosos, de esa pandilla de ladrones que han ido a las funciones públicas a robar, sigue vulnerable. Entonces, que esto sirva no solo de advertencia para los funcionarios, sino también para esas mismas estructuras institucionales que se manejen como Dios manda. Y bueno, parece que de alguna forma, mucho más allá de los retorcimientos que puedan hacerse a esta iniciativa, que a mí me parece muy buena y que yo creo que conecta muy bien con lo que la gente quiere, señores, por tercer año consecutivo ya mejoró en esa capacidad de lucha contra la corrupción República Dominicana. Por lo menos hay un reporte del índice anual de la capacidad para combatir la corrupción que hacen todos los años el Consejo de las Américas y otras organizaciones, y nos ponen en un lugar que yo creo que es un lugar pertinente y un lugar importante. Sí, así vamos. Según esta entidad, el índice se mide y se mide en 15 países de América Latina, que puede estar entre 1 y 10, o sea, 1 es, ya usted sabe, cuando es el final del desastre, y 10 cuando está, bueno, más o menos ahí. Entonces nosotros estamos en 5 punto algo, la puntuación en medio de esas categorías, que yo creo que es importante, aunque las mediciones son en 3 categorías, que es la capacidad legal, que tiene que ver con la independencia judicial, los recursos de las fiscalías y demás, la democracia y las instituciones políticas, que tiene que ver con los financiamientos de campaña, que ahí tenemos pendiente todo eso, la democracia en sentido general, y la sociedad civil e incluso los medios de comunicación, la calidad de la prensa, la mejora en la educación. Todos esos elementos son importantes para esas mediciones. Nosotros pasamos de un 3.26 en el año 2020 a un 5.42, que es lo que tenemos ahora en el 2023, pero como esos números así nada más no dicen mucha cosa, las comparaciones son importantes, porque mientras en el año 2020 nosotros estábamos en el puesto 13 de 15, solo por delante de Bolivia y de Venezuela, ahora estamos en un quinto solo detrás de Uruguay. Por tanto, yo creo que estamos en una curva que no es mala, que es buena, y sí, se mejoró y se mejoró según el reporte, y lo que más ha mejorado tiene que ver con el ámbito puramente legal. Hay mejores leyes, hay mejores instrumentos para persecución de la corrupción, instrumentos de negociación legal, y hay un mejor trabajo de las agencias anticorrupción. Claro que el presidente Luis Abinader se llevó su bombo,
por haber tenido la corrupción como prioridad en su gestión, y eso es algo que nadie le puede regatear al presidente Abinader, porque ha sacado incluso funcionarios que han sido señalados por corrupción, y de eso tenemos muchos ejemplos que ni siquiera debíamos de mencionar. Y porque logró incluso que se aprobara la ley de extinción de dominio, que no es otra cosa que un instrumento para quitarle a los mañosos que se han robado los cuartos, que es de nosotros, bueno, pues que tengan que devolverlo. Pero además, el trabajo que estaba haciendo la PEPCA, que también mereció un reconocimiento por todos los casos de los moluscos que están ahí, ¿verdad? A pesar de los ruidos hechos en instrumentos como la Cámara de Cuentas. Eso sí, hay que estar atentos porque ahora vienen las elecciones y ahora, señores, viene la financiación de los partidos y por ahí se cuecen muchas habas. De todas maneras, como no todo es color de rosa, en el reporte hay algunas cosas importantes que se tienen que decir, y una es la falta de dinero y de recursos que los grupos, las agencias anticorrupción puedan tener para que puedan funcionar, y eso yo creo que a la Procuradora General de la República debe agradarle, porque hay muchas formas también de tú frenar que puedan avanzar los casos de corrupción, y la ausencia de recursos, por más deseos que tú puedas tener, que también emanan desde el Ejecutivo, yo creo que es un instrumento importante. Lo otro es que dicen que hay pocas organizaciones no gubernamentales que están en contra de los temas de la corrupción, y que los dominicanos, que somos medio vaguitos para movilizarnos, aunque no fue lo que mostramos con Marcha Verde bajo la consigna de no corrupción, no impunidad, pero cuando hacemos la comparación con otros países, bueno, pues las cosas son diferentes en esas movilizaciones frente a casos de corrupción. Lo importante es que avanzamos, lo importante es que a pesar de que ahora escuchamos a la oposición hablar de que el hecho de que se ordenaran para que la Contraloría cumpla con un mandato que está ordenado por ley para que esas fiscalizaciones se hagan, dicen que se hizo desde el Ejecutivo, dizque porque estamos en pre-campaña y que eso es populismo de Luis Abinader. Bueno, pues si ese es el tipo de populismo, pues que vengan 800,000 populismos que nos pongan y nos coloquen hacia la transparencia. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC. Sí, señor, con su 20% de descuento, eso es en todas las sucursales, muy cerca de usted, una Medicar GBC. Y a ustedes, sobre todo, el abrazo siempre por el acompañamiento. Denle like, ¿sí? Denle like para los que les ha gustado esta transmisión. Comenten, los fupuistas también, que ayer se quillaron de que porque le decimos fupu, y eso no soy yo, lo hacemos hasta por default, pero prometo decir la fuerza del pueblo. Y por supuesto, los que no se han suscrito, suscríbanse y háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.